Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis. El día de hoy tenemos temas muy interesantes para ustedes que vamos a compartir. Uno de los temas principales pues es que tenemos el tema de la contaminación, tan importante en esta época aquí en Mexicali, una de las ciudades más contaminadas de la República Mexicana y del planeta. También tenemos a Efraín Tapia, una persona que ha hecho un gran esfuerzo por salir adelante y también por estar sirviendo a mucha gente que ha necesitado apoyo en ese sentido. Y también tenemos a la universidad, ¿verdad? Bienvenida, Andrea. Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlo, arquitecto. Sí. Qué gusto, pues también en una edición más de Metrópolis, darle la bienvenida a todas las personas que como cada edición los viernes y nuestra repetición también los lunes nos hacen el favor de estarnos acompañando y pues de repente el tiempo se nos hace muy corto durante esta hora y quiero aprovechar de una vez, arquitecto, desearle lo mejor, muchísima prosperidad para este 2017 y es que aunque el panorama puede parecer bastante complicado económicamente, socialmente, políticamente, pero pues que siempre debe prevalecer la unión y una muy buena vibra. Totalmente, total razón. Y qué bueno que te adelantas en este punto porque regularmente al final no nos queda tiempo para hacerlo, ¿no? Sí. Y también pues decirles que este obviamente es el último programa del año, ¿verdad? Del 2016, exactamente. Sí. Y también tenemos como invitado a Efraín Nieblas, también uno de los invitados especiales. Y también tenemos otro más, ¿verdad? Por ahí. Así es, pues esta sorpresita que nos estaba adelantando y que ya en otras ediciones nos venía adelantando también de Efraín. Efraín Tapia. Efraín Tapia, exactamente. Y es que, fíjense que siempre nos ha caracterizado en las últimas ediciones de su programa Metrópolis, el de llevarle a usted un momento de reflexión, por supuesto. Estamos en una época de ayudar y qué mejor también reconocer a aquellas personas que no se esperan a que sucedan épocas, sino que todo el año están constantemente superándose y también ayudando a su entorno. Así es, y este es el caso de Efraín Tapia, ¿verdad? Un joven de 23 años que ha terminado su carrera de administración de empresas y tiene una historia que contar. Y se la vamos a presentar a continuación. Bien, pues bienvenidos a Metrópolis. Aquí estamos entrevistando a Efraín Tapia. Por favor, Efraín, platícanos. Hola, mucho gusto. Mucho gusto y bienvenido aquí a tu programa Metrópolis. Muchas gracias por la invitación. Vamos, encantados. Y platícanos, a ver, qué es lo que haces y platícanos también cómo es que has llegado a estar en el punto donde estás ahorita. Ok, nosotros somos Impulsora Momentum. Nos dedicamos a dar conferencias y talleres en escuelas, empresas y en algunos eventos importantes nacionalmente. Somos jóvenes que terminamos la carrera universitaria ya y estamos llevando temas de motivación a las escuelas preparatorias ahorita específicamente. Perfecto. Y sobre esos temas de motivación, platícanos qué son los temas más específicos que has manejado y qué son los resultados que han obtenido. Ok, hemos manejado los temas de adopción, los temas de asesinatos de un familiar, secuestros y enfermedades mortales como tipo cáncer y cosas así que el único resultado es que te vas a morir, desahuciación. Ok, son temas muy difíciles, ¿no? Y platícanos, a lo largo de todo este trayecto que has tenido, ¿cuál ha sido su mejor experiencia? Ok, llevamos 3 años en este proceso de pláticas. Sí. Comenzamos en preparatoria organizando eventos para los estudiantes. Posteriormente ya nos animamos un servidor a su testimonio ahora en sí, que prácticamente lo que nos diferencia de los demás que ahorita están dando conferencias como pan caliente es nuestras historias en particular. Abordamos cierta temática
para poder llevar nuestros testimonios de vidas. Ahorita somos 3 personas que estamos haciendo eso y contamos nuestras experiencias. Ese sería como nuestro ingrediente secreto. Y por ejemplo, en una experiencia así, algo que nos puedas platicar aquí para que nuestros televidentes vean un ejemplo, un testimonio. Ok, un testimonio, yo creo que siempre tenemos una persona que se lleva el escenario, que no tanto nosotros, sino que aprendemos de ellos. Es una muchacha de alrededor de 18 años. Okay. Esa vez se les hizo preguntas solamente para ir negando en el tema y se le preguntó qué era la meningitis bacteriana. Okay. La muchacha respondió que comienza como cualquier enfermedad, un virus, y se convierte en una bacteria, se va al cerebro y esta te ocasiona pues que ya no puedas, porque no hay cura para la meningitis bacteriana en esos tiempos. Y pues que le contara esa experiencia, ir preguntándole cosas y que al final supiera que una de las personas del proyecto había sufrido esa enfermedad. Sí. Yo creo que eso me animó a mí en lo personal un poco más de seguir haciendo esto, porque es como decirle a esa persona que puede llegar más lejos de lo que yo he llegado a mis 23 años que tengo el día de hoy. Pues muy interesante, muy interesante. ¿Y cuál es el fondo? Cuando empiezan con este tipo de problemas, ¿cómo es que pueden llegar a sacar a alguien adelante? Ok, a mí en lo particular, yo tuve la enfermedad meningitis bacteriana. A los 2 años mis papás se divorciaron. Okay. En el 2009, cuando yo tenía unos 18 años, asesinaron a mi padre de crianza. Okay. Y pues a mí me entregaron a la semana de haber nacido. Okay. Mis padres biológicos iban a volver, no volvieron. Y yo creo que cuando ya empezó el proceso, fue un proceso de 14 años para yo poderme parar delante y contar mi experiencia. Fue cuando mataron a mi papá de crianza, que yo decidí, pues lo metieron al bote, pero pues te quedas con el resentimiento y el coraje, y muchas veces las enfermedades de hoy en día son por cosas de ese índole. Sí. Y decidí perdonarlo, aunque esté en la cárcel, decidí perdonarlo para yo poder sanarme y que no quede resentimiento, porque pues al final de cuentas ella tiene familia y no quisiera que pasara el mismo lo que yo pasé. Y decidí perdonar y fui perdonando cada proceso de mis 14 años que en ese entonces que pasé para poder llegar a ese punto de contar mi historia. Ok, pues muy interesante, muy interesante. ¿Y qué es lo que sucede después? Platícanos. O sea, después de todo ese proceso de 14 años, ¿cómo una experiencia como la tuya pues puede compartirse con más gente? De hecho, yo pues digo que soy de Mexicali, pero soy nacido en Hidalgo. Okay. Mi nombre anterior era Breu, el de ahorita es Efraín, que significa me hace crecer en medio de mis problemas. Okay. Y de ahí tuve que estudiar todo acerca de la identidad de una persona. Okay. Que lo comprende el área académica, el área profesional y ya los proyectos de vida. Muy bien. Tuve que empaparme de eso para yo poder, de lo que yo me pasé, aprender un poco más para poderlo compartir, porque no puedo compartir algo que no he vivido. Okay. Y pues empecé a compartir eso, pero en ese proceso de contar y sanar mis heridas y todo eso, lo que como le quieran llamar, yo estuve en ciertos ámbitos que me ayudaron a crecer en forma de liderazgo, en espacios comunitarios, en eventos de congresos internacionales apoyando desde barrer hasta ya ser como anfitrión de ellos. Okay. Eso me fue forjando mi carácter y me fue involucrando en el medio en el que me estoy desenvolviendo ahorita. Muy bien, pues y aparte ya que vemos que has tenido un excelente resultado ya en la parte personal, ¿verdad? En la parte de motivación a otras personas, ¿qué son los retos que siguen para ti y para tu proyecto de momento? Ok, mis proyectos que siguen terminé la carrera universitaria, quiero llegar hasta el tope, que es un doctorado. Sí. Ahorita estoy en proceso de escribir un libro. Ya estamos terminando, nomás quiero afinar unos detalles que va a ser como contar mi experiencia, pero cómo lo vivió cada miembro de mi familia esos momentos para que esté más completo el mensaje. El libro ya tiene nombre, se va a llamar Construyendo un legado, y el eslogan es supera tu pasado para vivir tu futuro. Qué bien. ¿Y en qué parte del libro vas? Ahorita voy a comenzar a recolectar la información que no sé, que es, por ejemplo, yo tuve que
creo que tuve que volver a ir a rehabilitación para volver a aprender a caminar, entre comillas. Cómo me conoció mis padres biológicos, mis padres de crianza, cómo me trajeron de Hidalgo, dónde fue el encuentro para poderme entregar y seguir dando conferencias. El próximo año ya tengo confirmadas en preparatorias. Sí. Hemos estado haciendo en diferentes visitas, diferentes escuelas, pero algo que me percaté es que se ocupa constancia en un cierto lugar para ver resultados efectivos, y ahorita también queremos ver casas hogares, que es el tema que a mí me gusta mucho, que todo el año de diciembre queremos ayudarlos, pero pues al final de cuentas los otros restos los tenemos olvidados y sí, claro. Creo que ocupan afecto y creo que tenemos que hacer algo para poder que no se sientan solos los demás restos del año. Pues un proyecto muy importante, Efraín, y sobre todo esto de hacer las cosas de manera permanente, ¿no? Y sobre todo pues, que nos hayas compartido en una forma muy breve tu experiencia, porque seguramente nos vas a platicar más a detalle en un futuro, sobre todo el tema del libro que estás haciendo, ¿verdad? ¿Para cuándo planeas terminarlo? Yo creo que un año y medio, más que nada. Muy bien. Para enero del 2019 más o menos ya tenerlo listo, o un poco antes de comenzar el año. Muy bien, ¿y dónde te ves en 10, 15 y 20 años? ¿Dónde me veo en 15, 20 años? Muy buena pregunta. Yo creo que con una familia. Eso no lo he compartido en muy ajena, nomás en las pláticas lo comento. Yo creo que es una buena oportunidad. Uno de mis sueños, no sé si sea sueño o meta, lo que sea, es adoptar un hijo. Adoptar un hijo y ahora sí que de lo que he recibido, seguir dando. Quiero ponerle Kiyoshi. Significa explosión de amor y explosión de esperanza, que fue en un momento que a mí me ayudaron y pues que voy a prestar ayuda a otra persona que lo ocupa. Y el proyecto estuvo bien curioso porque no fue de la nada, no comenzó así de repente, porque es un proceso que vas a hacer algo que es privado, lo vas a hacer público. Sí. Y tiene que estar consciente de que estás listo y que tu familia está de acuerdo con lo que vas a hacer, porque vas a abrir tu casa prácticamente y que conozcan a tu familia. Yo esperé, fue un proceso de 3 meses. Yo ya estaba organizando conferencias y en eso me estaban diciendo, sabes que ya sigues tú porque tú puedes compartir algo. Y dije, ok, sí. Y ya me estaba preparando, pero quería el tiempo indicado. Mi mamá contó una experiencia y ahí es cuando yo supe que era el momento de hacerlo, porque ya lo había tenido ella, a gente que nos conocía y gente que no nos conocía. Y pues yo dije, pues ya es el tiempo, ahora sigo yo de darlo. Pues muy interesante. ¿Y qué recomendarías para la gente que nos está viendo y que ha pasado por un momento de depresión muy difícil? ¿Qué es lo que deben de hacer en forma que yo sé que es que por casos específicos, pero así de manera general, qué es lo que tú recomendarías para ese tipo de personas? ¿A dónde acudieran? ¿Qué hacer? ¿Qué son los elementos que deben de tomar en cuenta para llevar una mejor vida? Los elementos que tenemos que llevar los seres humanos, ahora sí, en su índole, lo que le toque vivir, es sus creencias, en lo que es respetable, su persona, su familia y posteriormente su comunidad. Lo puedo poner como un ejemplo de una mesa. Si no está firme una parte de la mesa, pues se puede caer. Tiene que haber un balance entre todo eso. Y pues tiempo para todo hay, solo que las actividades, nos enfocamos más en que nuestras actividades rijan nuestra vida, que nosotros rijamos las vidas de nuestras actividades a los tiempos que tenemos. Bien, y para despedirnos, platícanos, repítanos, ¿qué edad tienes? Tengo 23 años, he vivido ahora sí mis 23 años aquí en Mexicali. Soy procedente de Hidalgo, vivo con mi mamá, tengo 3 hermanas, 5 sobrinos y pues una familia que no conozco, pero pues es mi familia al final de cuentas. Muy bien. Y estudio licenciatura en Administración de Empresas. Y pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es Impulsora Momentum, igual en la página web Impulsora Momentum, y los números son
9517 y cualquier cosa pueden contar conmigo. No, pues felicidades por este proyecto que estás haciendo y ojalá ustedes allí en casita, allí en la televisión puedan precisamente acudir o accesar a este tipo de proyectos y sobre todo este proyecto que encabeza Efraín Tapia, en donde sin duda va a traer beneficios para usted, para su familia y para la gente que lo rodea. Pues muchas felicidades. Y muchas gracias por la invitación. Bien, pues muy agradecidos de la entrevista que nos dio Efraín Tapia, un tema muy interesante sobre superación personal. Y si usted tiene interés en este tema, visite su página y también la de Impulsora Momentum. Felicidades a Impulsora Momentum y por todo ese trabajo que han estado desempeñando. Definitivamente, agradecemos muchísimo que nos haya compartido un poquito de su historia y cómo el término de la resiliencia pues lo hizo propio, superando todas las adversidades y mediante esta Impulsora Momentum pues comparte un poco de pues todas estas adversidades, pero cómo ha salido adelante, Sí. Todo un reto que tiene por delante y por supuesto vamos a estar muy al pendiente de su libro. Bien, Pues, muy bien, pues también tenemos otra entrevista que hemos hecho para ustedes con el doctor Margarito Quintero, ¿verdad? El doctor pues es director de lo que es las políticas de protección al medio ambiente y el secretario de Protección al Ambiente, de la Secretaría, ¿no? Entonces, presentamos a ustedes este video porque es interesantísimo este tema de la contaminación y el cuidado del medio ambiente en un lugar como Mexicali, que precisamente se encuentra en un lugar en donde estamos bajo el nivel del mar, ¿verdad? Tenemos algunas circunstancias que no permiten una ventilación tan sencilla como pudiera ser en otras ciudades, ¿verdad? Y también tenemos una gran superficie muy extensa que produce ese PM10 y ese FPM2. Así es. Pasamos, si quieres, a la entrevista. Así es. A lo largo de lo que resta de esta hora vamos a conocer un poquito de esta situación con el doctor Margarito Quintero, como le adelantábamos también con el señor Efraín Nieblas. Por cierto, nomás para adelantar de esta entrevista que le presentaremos con el doctor Margarito Quintero, pues fíjense que a mediados del mes de diciembre, aquí en la capital de Baja California, registramos 4 días, a escasos días, 4 días en alerta roja, condiciones preocupantes para toda la población, un nivel normal más o menos para que vayamos aterrizando un poquito del tema de la calidad del aire, un nivel normal es de 45 puntos. Lamentablemente en esos días, en esas fechas, como dicen las condiciones geográficas en las que nos encontramos, sí, registramos 101 puntos. Entonces esto nos pone en una situación que afecta a ancianos, a niños menores de 5 años, personas sensibles, y de esto nos va a estar hablando el doctor Margarito Quintero, que por cierto pues habló del flujo de los automóviles, sí, de la gasolina, del viento que levanta el polvo, sí, habló también de la industria, también cómo nos afecta la siderúrgica, sí, la termoeléctrica, todo eso, la geotérmica, perdón, son industrias, pero tampoco que podemos dejar a un lado el tema de que los asaderos y las pollerías, por más que nos gusten, por más que los disfrutemos, también no le abonan nada al cuidado del medio ambiente. Y también el vehículo particular. Sí, definitivamente, tan del parque vehicular, ¿no?, que hay aquí en la capital. Así es, que hay más de 500,000 en Mexicali. Así es, pues entonces vamos a esta entrevista que le tenemos preparada con el doctor Margarito Quintero. Muy bien, buenos días. Mi nombre es Margarito Quintero Núñez y soy director de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California. Acerca de los problemas que hay en relación a la contaminación del aire en el Estado, puedo comentar que pues, son muy variados, ¿no? En el sentido de que los componentes o contaminantes que integran tal tipo de contaminación son los que se conocen como contaminantes criterio de parte de la Semarnat y de la Secretaría de Salud. En este caso estamos hablando de monóxido de carbono, estamos hablando de dióxido de azufre, ozono, dióxido de nitrógeno y material particulado, que en este caso serían dos de manera especial, que son las PM10 y las PM2.5, que básicamente el número indica el tamaño de la partícula en micras, ¿no?, fundamentalmente. Y las fuentes pues son muy variadas, ciertamente, ¿no? Pueden ser fuentes fijas, fuentes móviles, fuentes de área, fuentes biogénicas, de ahí que hay una buena cantidad de fuentes de emisión de
material contaminante en todo el estado de Baja California, ¿no? En el caso de las fuentes móviles, estamos hablando del transporte público fundamentalmente y de los autos privados, ¿verdad?, que son los que contaminan más en relación al monóxido de carbono. En el caso de lo que es las fuentes de área, podemos hablar del material particulado, que es muy importante en relación a la composición, digamos, del suelo que caracteriza a cada región en Baja California. Y aparte eso será en el sentido del flujo del aire que levanta las partículas y que contamina el medio ambiente, ¿no? El caso del dióxido de nitrógeno, estamos hablando de ese componente que se genera a raíz de la combustión de las gasolinas fundamentalmente, ¿no? Y que una vez que reacciona con algunos componentes del aire, como son en particular los compuestos orgánicos volátiles, pues en enlace con lo que es básicamente la luz solar, produce lo que se conoce como ozono, que también es un contaminante muy importante en relación a la contaminación del aire del estado, ¿no? La relación que tenemos con los vecinos de Valle Imperial, y hablando de la frontera mexicoamericana de 3.130 y tantos kilómetros de longitud, se puede comentar que la manera como se está atacando el problema de la contaminación del aire es de forma compaginada, es decir, a nivel binacional. A raíz de esto se creó desde hace tiempo atrás un programa que pretende el saneamiento de la frontera mexicoamericana, no nada más en el sentido de calidad del aire, también en cuestión de agua, cuestión de suelos, cuestión también de infraestructura, y a su vez considerando lo que es educación ambiental, manejo de residuos sólidos. De ahí que este programa Frontera 2020 ha sido muy exitoso a la fecha, y en el caso particular de lo que es contaminación del aire, se creó un equipo de trabajo de calidad del aire a nivel binacional integrado por personas de Estados Unidos y de México, de los 3 niveles de gobierno, y a su vez integrado por miembros de la sociedad, sector académico, sector ONGs, que comúnmente nos reunimos cada 3 meses, una vez en Calexico, una vez en Valle Imperial, en donde tenemos siempre un problema, digamos, que discutir. Viene una persona a dar una conferencia y cada nivel de gobierno y su representante da su trabajo realizado en ese periodo de 3 meses. De esa manera estamos de alguna forma tratando de atacar problemas actuales, vigentes en relación a calidad del aire, y a su vez pues reducir el impacto de la contaminación del aire en ambos lados de la frontera, porque sabemos que realmente tener un aire limpio implica pues contar con una calidad de vida mucho mejor en ambos lados, ¿no? Bueno, las estrategias para combatir la contaminación del aire en Baja California de parte de la Secretaría que represento, pues está fundamentada en sí, de manera específica, en lo que es la creación del ProAire de cada municipio o de una región de municipios, ¿no? En este caso contamos con el ProAire Mexicali, y a su vez contamos también con el ProAire de Tijuana, Tecate y Rosarito, que incluyen una serie de medidas, estrategias, acciones que hay que llevar a cabo para atacar el problema de raíz. A la fecha se está trabajando lo que se conoce como el ProAire a nivel estatal, que esperemos que esté, digamos, finiquitado para el próximo año, a finales. Y básicamente el ProAire lo que hace es ver cómo se administra la calidad del aire de tal manera que podamos reducir la contaminación generada por las fuentes que comentaba en un principio de la entrevista. Y de esa manera hacer un seguimiento a las estrategias de parte de cada uno de los sectores que integran la sociedad, en este caso el sector industrial, el sector comercial, el sector académico y el sector social, para que de esa forma, de manera acompañada, podamos todos participar, tanto los 3 niveles de gobierno como el resto de la sociedad, porque esto no se soluciona básicamente con medidas
que establezca de alguna forma los 3 niveles de gobierno, sino que también tiene que ser llevada a cabo de parte de la comunidad en general que integra la sociedad, ¿no? De lo contrario, sería muy difícil pensar que tal tipo de medidas o estrategias puedan ser llevadas a cabo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ciudad más contaminada de Baja California? Podría decir que, tal y como lo han distribuido las agencias de noticias y de conocimiento en general, se puede comentar que Mexicali tiene ese rango, digamos, si lo comparamos con las demás ciudades del estado. Se explica en términos muy concretos por el hecho de que Mexicali es un valle que no está situado, digamos, en la costa, lo cual permite que el aire citadino de ciudades costeras pues, se limpie todos los días y que el aire contaminado se arrastre hacia el océano, ¿no? O hacia el mar correspondiente. Mexicali pues, cuenta con características muy particulares, como decía, es un valle casi cerrado, nada más tiene una salida hacia el área de San Felipe, y eso hace que de alguna manera, por sus características geológicas, que si no fuera por el agua que nos llega del río Colorado, pues Mexicali sería un desierto, ¿no? Tal y como lo es el desierto de Sonora. De ahí que esas condiciones más el establecimiento de zonas industriales y a su vez el hecho de que tenemos avenidas no pavimentadas en la ciudad, pues eso da origen, digamos, a que tengamos la generación de fuentes de contaminación muy específicas, ¿no? Que de alguna forma u otra contribuyen a que la calidad del aire de Mexicali en particular pues, se disminuya. Pero como decía, a fin de cuentas hay la posibilidad de que a través de este programa de administración de calidad del aire llamado ProAire podamos llevar a cabo acciones que permitan aminorar, digamos, disminuir la cantidad de contaminantes en el aire y de esa forma mejorar en mucho la calidad de vida de la población que integra la sociedad mexicanense, ¿no? ¿Cómo afecta el cambio climático a lo que es el estado de Baja California? Bueno, se puede decir que este fenómeno es un fenómeno global, ¿no? Que afecta a todo el mundo. Y cada región en el mundo tendrá sus particularidades dependiendo mucho de su caracterización. Si es una ciudad industrial, si es un valle agrícola, en este caso particular. Si tomamos en consideración que el componente más importante que contribuye al cambio climático es el monóxido de carbono y que en su caso ese componente químico se genera a nivel industrial de parte de muchas industrias que están localizadas en el mundo en general, se puede comentar que ese hecho en particular puede provocar que aumente, digamos, el calentamiento de la atmósfera terrestre, se incremente la temperatura y eso de alguna forma genere algunos fenómenos que conocemos ahora como huracanes, por ejemplo, aumento de la temperatura a nivel global en el mundo, un incremento en el nivel del mar también, que afectaría mucho a las ciudades costeras en el mundo. Y podría decirse que eso sería pues, una de las partes fundamentales que habrá que atacar para disminuir este efecto tan evidente que se conoce como efecto del cambio climático en el mundo, ¿no? Sí, las recomendaciones que se harían para que la gente goce de un ambiente de menor contaminación del aire en la ciudad de Mexicali sería considerar lo siguiente: procurar pues, no hacer fogatas en el patio de la casa, habitación. A su vez, no practicar alguna tradición que es tan digamos, popular en Mexicali, que es la quema de cohetes, ¿no? Ya se sabe pues, que en este caso en particular sabemos que no hubo venta de cohetes a nivel citadino en la ciudad de Mexicali, cosa que, digamos, ha contribuido mucho a la disminución de la contaminación por lo mismo, ¿no? Y a su vez también considerar de manera particular como individuos el tener nuestros autos bien afinados para que de esa manera la contaminación provocada específicamente por el monóxido de carbono sea mucho menor, ¿no?
Bien, pues vamos, gracias. Aquí a lo que es el doctor Quintero. En este tema de la contaminación, en donde vemos que los mexicalenses tenemos mucho que hacer, porque también tenemos, aparte de lo que sería la contaminación natural de cualquier ciudad, tenemos la contaminación generada por todo lo que son los vehículos, los asaderos, la quema de llantas, los lotes baldíos y muchas otras cosas que podemos participar y mejorarla, ¿no? Así es, y es que nos preguntamos mucho, pues si bien Mexicali no está tan poblado como otras ciudades del país, porque si también no generamos la misma cantidad de basura que otras ciudades del país, porque estamos ocupando los primeros lugares en contaminación. Pues ahorita ya escuchábamos los diversos factores que nos plantea el doctor Margarito Quintero en cuanto a cuestiones geográficas que también ya comentabas, arquitecto, y que pues obviamente le están abonando, por supuesto, a la contaminación, y que lamentablemente cuando hablamos de contaminación, pues no podemos dejar a un lado que se vienen las afectaciones a nuestra salud y por ende a la productividad. Totalmente. Entonces, cuando hablamos de esto, es que afecta, por supuesto, a diversos ámbitos, a diversos sectores, y, por ejemplo, quiero plantear uno de ellos. Según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, en muertes asociadas por contaminación aquí en Mexicali, pues lo que se estima, por ejemplo, para el 2018, alrededor de 37.488 decesos son los que se podrían generar en el 2018 si no se toman las acciones, y obviamente se trata de muertes asociadas, ¿no?, a temas de la contaminación. Pero en pérdidas económicas estaríamos hablando de 20.288 millones de pesos, arquitecto. Estamos hablando de que se vendría pues un duro golpe, por supuesto, y que es un compromiso que tenemos que adquirir no únicamente las instituciones gubernamentales, sino toda la sociedad en general, ¿no? Así es, un tema importantísimo para el desarrollo de la región, y también pues comentar que tenemos un invitado especial, ¿verdad? El doctor Efraín Nieblas, el cual estaremos después de estos comerciales invitando a que pase aquí con nosotros para seguir platicando sobre este tema tan interesante de lo que es los temas ambientales en una ciudad como Mexicali, y también los comparativos con otras, porque también hemos estado viendo Mexicali en qué rango está. Así que es una de las preguntas que todo el mundo nos hacemos, y se escucha, pero preguntemos en unos minutos más y pasemos estos comerciales para después pasar con el doctor Nieblas aquí con ustedes. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro con la mayor comodidad. Tramo, Transportes Modernos. Tramo, Transportes Modernos. ¿Haciendo ejercicio? Sí. ¿Y si votaste? Sí, voté. Como dijiste, el Tribunal de Justicia Electoral se encarga de que todo se haga conforme a la ley. Ya ves que te dije. Sí. ¿Viste cómo tu voto se respeta? El tribunal está vigilando. Sí, en verdad que sí. Bueno, nos vemos. Oyes, ¿quieres conocer las oficinas del tribunal? Sí, claro. Búscame mañana. Tribunal. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Es un placer para nosotros, los especialistas de México Fertility Center, recibir tus sueños y esperanzas y transformarlos en una familia. Diariamente, comenzamos un camino a la fertilidad con personas deseosas de ser padres, con vidas e historias distintas, pasados y nuevos futuros. Haciendo uso de nuestras instalaciones cómodas y equipadas, avanzado equipo técnico y un laboratorio que está a la altura de las mejores clínicas en Estados Unidos y en el mundo, podremos encontrar tu mejor opción en tratamiento de fertilidad. Nos motivan las cientos de sonrisas que hemos ayudado a crear. Nuestras altas tasas de éxito son gracias a la calidad, experiencia, atención personalizada, la más alta tecnología, precios accesibles y nuestra reconocida calidez. Llámanos o visítanos. En México Fertility Center estaremos felices de ver nacer aquí tu árbol familiar. BajaCard apoya a jóvenes estudiantes y adultos mayores.
Así es, los transportistas pueden dar un descuento gracias a ti que viajas con tarifa ordinaria. Los transportistas otorgan más del 50% de descuento del pasaje a jóvenes estudiantes, adultos mayores y también a personas con capacidades diferentes. Bajacar. Bien, pues como comentábamos antes de los comerciales, estábamos invitando al doctor Efraín Nieblas, una persona que tiene mucha experiencia, más de 25 años en temas ambientales y sobre todo con una especialidad, un doctorado en lo que es este giro. Damos la bienvenida a Efraín a tu programa Metrópolis. Al contrario, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes esta noche. Claro que sí, para que nos pueda plantear un poquito de la experiencia. Ahora sí que en cuanto a la práctica de teoría, se pinta solo, doctor, en cuanto a temas ambientales. Gracias. Muy bien, pues tenemos pues la primera pregunta en esto es en la situación de Mexicali, porque nos hemos escuchado por todos lados que si Mexicali número 1 en contaminación a nivel nacional, número 3 a nivel mundial, pero realmente son temas que escuchamos en un medio o en otro, pero no tenemos una información contundente al respecto. ¿Cuál es ahí tu opinión al respecto y qué es lo que conoces sobre el nivel de contaminación que hay en Mexicali? Bueno, sin duda tenemos un problema serio de calidad del aire. Ya Margarito Quintero en esta entrevista que hizo hace un momento, daba algunos aspectos, ¿no?, relacionados con el tema. Sí tenemos desde hace tiempo, hemos venido afrontando un problema creciente de contaminación ambiental, degradación ambiental, debido, entre muchos otros factores, al propio metabolismo de la ciudad de Mexicali. Como cualquier urbe, como cualquier ciudad, generamos una serie de residuos, ¿no?, que se producen de manera cotidiana debido a la funcionalidad de los procesos urbanos que a diario hacemos, ¿no? Nos movemos, circulamos, operamos industrias, operamos comercios. Ya decían ustedes el caso de los puestos de tacos, de pollo, etcétera, ¿no?, que digamos acciones de cocimiento de alimentos sin controles atmosféricos, etcétera. Entonces todo eso genera un problema de contaminación ambiental, un problema que a la postre se nos traduce en estos impactos a la salud, que ya mencionabas también hace un momento, Andrea, y los costos asociados a esos impactos a la salud, que son enormes, y generalmente nos asustan las cifras de lo que hay que invertir para solucionar el problema, pero la verdad es que es mucho mayor la cifra que hay que invertir cuando no se actúa y cuando no se hace nada, que lo que tenemos que invertir para atacar el problema hoy en este momento, ¿no? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Yo diría que habría que acotar esto que mencionabas, arquitecto, en relación a que si somos o no la ciudad más contaminada de México y en qué rango estamos a nivel internacional. Habría que acotarlo y decir que se refiere a las ciudades que miden la calidad del aire. Importante. Para empezar, habría que decir, entre comillas, que sí somos una ciudad altamente contaminada, pero dentro de las que están midiendo la calidad de su aire, ¿no? A través de una red de monitoreo de calidad del aire, que si nos da tiempo ya lo platicaremos también. Pero finalmente, entonces, hay una norma oficial mexicana, la 156, que publicó Semarnat en el 2013, si mal no recuerdo, que obliga a todas las ciudades del país que tienen una población igual o mayor a 500,000 habitantes, a establecer sistemas de monitoreo de calidad del aire. Entonces, si nos atenemos a lo que dice la norma, estaríamos hablando de cerca de 40 ciudades del país que deberían estar midiendo la calidad del aire, y no lo están haciendo solamente 12 ciudades del país. 12 ciudades. 12 ciudades, dentro de ellas, en el estado de Baja California, lo estamos haciendo en 2 ciudades principales, ¿no?, Tijuana y Mexicali. Entonces, de ahí de entrada yo diría sí, que somos una ciudad altamente contaminada en términos de la calidad del aire, pero, insisto, dentro de aquellas que están midiendo, ¿no? De esas 40 que deberían estar midiendo y no lo hacen, quizás haya otras que tengan problemas más serios que nosotros, pero no lo sabemos, ¿verdad? Entonces,
Y en la escala internacional, pues sí, sin duda también estaremos en el ranking de las top 10, quizás, ¿no? Pero otra vez entendiéndose entre aquellas que están midiendo la calidad del aire. Ahora, esto nos implica y nos debería llevar a pensar de qué manera afrontar el problema. Y creo yo que hay instrumentos, que hay políticas, que hay leyes, reglamentos, una amplia base normativa que nos daría el camino a seguir para aspirar a esto que llamamos el desarrollo sustentable y la calidad de vida, que por cierto, el derecho a un medio ambiente sano para el bienestar de la población es un derecho, es un principio internacionalmente aceptado y que incluso está establecido en el artículo 4 constitucional de nuestro país y en todas las leyes secundarias que tienen que ver con la materia de medio ambiente y de salud también. Entonces tenemos como derecho el gozar de un medio ambiente sano, todos los mexicanos. Y en este sentido el Estado, entendido como el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, serían los encargados de y los obligados a respetar, cuidar, impulsar ese derecho. Y entonces, en consecuencia, actuar a través de la definición de una serie de políticas públicas para encaminar los esfuerzos de no solo de gobierno, sino de los sectores, ¿no? Sector industrial, sector empresarial, sector social, por supuesto las instituciones de investigación superior, las universidades, etcétera, pero todos en conjunto inducir esas acciones que tienen que ver con la solución al problema. Entonces, más o menos así es como está el contexto general de esto en materia de calidad del aire de nuestra ciudad. Y si bien tenemos conocimiento pues de la contaminación que existe en nuestro entorno, doctor Nieblas, pero poco hacemos la ciudadanía al respecto. Y yo siento que también mi perspectiva va encaminada en el aspecto de que tampoco la ciudadanía conoce en términos sobre la medición, que ahorita nos estaba comentando de la medición, de sí, cómo debe de ser y cómo debemos de nosotros conocer este asunto de la medición de las partículas en el medio ambiente. Sí, bueno, es que qué interesante tu observación porque nos da pie a comentar que tenemos un problema de tipo social, cultural, de ciertos hábitos que nos inducen a que como sociedad en su conjunto no estemos tomando nota del peligro real, del riesgo real que representa para nuestra salud el tener una mala calidad del aire. Claro. Se dice que los humanos tenemos una falla, una distorsión mental y una falta de escalas que nos impiden ver y entender los procesos naturales que sustentan la vida en el planeta y que le dan sustento también a las ciudades. Hay que entender que las ciudades no son entidades aisladas que sean autosuficientes, ¿no? Si necesitamos agua, la tomamos, es un recurso natural renovable, se nos olvida. Si necesitamos el aire, pues igual, ¿no? Tenemos que mantener esos recursos en buena calidad. Sí. Y es justamente en los núcleos urbanos, en las áreas urbanas, en las ciudades, donde se presenta la mayor huella ecológica y una total incapacidad para entender esos procesos que nos ayudarían a mejorar las condiciones. Entonces sí tenemos que trabajar muy fuerte en este esquema que llamamos la cultura de lo ambiental, ¿no? Entender esos procesos para comprender de qué manera podemos ayudar a no ensuciar nuestra ciudad, claro, nuestro aire, nuestra agua, nuestro suelo, manejar integralmente nuestros residuos y no como lo hacemos actualmente. En fin, tenemos retos serios que habrá que enfrentarlos desde un enfoque de corresponsabilidad social, ¿no? Así es. Vamos, tema sin duda muy interesante. Y, por ejemplo, en lo que es Baja California, Mexicali, su valle, ¿cuáles son las estrategias que se están implementando o las que se debieran de implementar y que estamos dejando por un lado? Pues bueno, ya decía el doctor Margarito Quintero hace un momento que hay un instrumento de política pública que es el Programa para el Mejoramiento de la Calidad del Aire de Mexicali, que se desarrolló hacia el año 2010, 2011 aproximadamente, y que tiene una visión hacia el 2020. Ese instrumento de política no es otra cosa más que una ruta de ayuda para las instituciones
públicas y también para los sectores de la sociedad para que encontremos los caminos a solucionar estos problemas. El ProAire, como se le conoce comúnmente, el ProAire de Mexicali, contiene 5 estrategias generales y dentro de esas 5 estrategias tiene 40 medidas o acciones que deberíamos de instrumentar para alcanzar ese deseado, esa deseada calidad del aire de nuestra ciudad. Entre otros, se habla de fortalecer la inspección, la vigilancia de los procesos industriales, pero también de los procesos comerciales, ¿no? Claro. Como así esto que hablábamos hace un momento, que generalmente suelen ser los más descuidados, suelen ser donde no les ponemos atención. Se habla también de reducir las partículas de polvo, conocidas como PM10, PM2.5. Ya decía también Margarito que tenemos un problema serio, cerca del 40% de las vialidades de la ciudad carecen de pavimento o tienen pavimento muy deteriorado ya. Sí. Entonces, y eso es un factor muy serio de emisión de partículas de polvo. Este ProAire también prevé el control de las ladrilleras, que también es otro foco importante de contaminación del aire. Por supuesto, los controles vehiculares, ¿no? Es el tema de la movilidad de nuestra ciudad es un problema serio, muy serio. Tenemos el mayor índice de vehículos de todo México. Así es. Y me atrevo a decir que de algunas otras partes del mundo. Somos una ciudad que depende mucho del automóvil. No tenemos un sistema de transporte adecuado, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, la movilidad en general de nuestra ciudad es un tema que está definido en el ProAire, es una acción del ProAire que tendríamos que estar siguiendo. Habría que trabajar también en los inventarios de emisiones. El inventario de emisiones nos ayuda a generar un diagnóstico, nos ayuda a identificar cuáles son las fuentes principales que nos están impactando la calidad del aire y en base a eso entonces incidir en ciertas acciones como las que ya mencioné en el ProAire. El último inventario de emisiones que se hizo para Mexicali es el que se ejecutó en el 2005, hace ya más de 15 años, y en esa ocasión el inventario de emisiones nos daba un dato que en ese año se emitieron a la atmósfera de Mexicali poco más de 200,000 toneladas. Wow. Estamos hablando de 200,000 toneladas que en conjunto se generaron por todo este metabolismo de la ciudad que yo mencionaba, ¿no? Estamos hablando de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono y PM10, PM2.5, que son conocidos como los contaminantes criterio. Están definidos en una norma oficial mexicana porque son de interés por el impacto que causan a la salud nuestra. Entonces, y en ese inventario, pues se definieron esas fuentes, ¿no? Las fuentes fijas, es decir, la industria, los comercios, los servicios, las fuentes de móviles, ¿no? El transporte público, nuestros vehículos, etcétera. Entonces, son temas a los que hay que entrarle y hay que entrarle en serio porque desde ese año 2005 para acá no sabemos qué tanto se ha incrementado la cantidad en términos de toneladas de contaminantes atmosféricos que estamos emitiendo en la ciudad. Además de qué políticas son las que se van a emprender para esos términos. Doctor, por ejemplo, ¿qué es lo que influye en estas fechas? Porque es de todo sabido que estos festejos, por ejemplo, a partir de diciembre, ¿qué tanto influyen en la contaminación del medio ambiente, la quema de fogatas, la quema de cohetes, el encendido de anafres, todo ese tipo de situaciones que además van y nos afectan directamente en nuestra calidad de vida? Bueno, hay una correlación muy fuerte entre la forma en que aceleramos los procesos de la ciudad con estas fechas navideñas, ¿no? Además de las condiciones de clima, ¿no? Sí, porque es una mezcla de condiciones del estado físico de este valle, que ya se comentó también, que no nos ayuda mucho a la dispersión de los contaminantes. Y además las actividades de la ciudad se exacerban, se incrementan notablemente. Nos movemos más, hacemos más compras, ¿no? Cocinamos más y todo eso nos ayuda a emitir grandes cantidades de contaminantes. Y si a eso le asociamos
estos fenómenos que están muy relacionados con nuestra cultura, ¿no? Con la forma de celebrar de los cachanillas, que hay, generalmente es alrededor de una fogata, que ojalá fuera una fogata a base de pura leña, pero a veces le echamos de todo, ¿no? Madera con pintura, con barnices, que generan una gran cantidad de contaminantes, por no decir llantas y otras cosas, ¿no? Entonces, es un fenómeno que hemos venido insistiendo en que hay que atender. Parece, yo visualizo que la sensibilidad ya la tenemos como ciudadanía, estamos cada vez más conscientes de ello, pero todavía nos falta llegar a un punto en el que no veamos este tipo de acciones. Y volviendo al tema o la pregunta, fíjate que también cuando nuestros vecinos del norte tienen celebraciones como el Día de dar gracias, el Día de Independencia, pero más ya las que están cerca del invierno, como el Día de Brujas, ¿no? El Halloween y Thanksgiving. Esta ciudad de Mexicali pareciera que fuera la ciudad en la que se están celebrando esas actividades. Entonces, cuando vemos las estadísticas de emisiones de contaminantes en esos días, al igual que Navidad y Año Nuevo, se incrementan notablemente. Entonces, tenemos una actividad cultural binacional que nos está afectando. Una cultura también. Híbrida, ¿no? Sí, sin duda. Y platícanos un poco sobre el tema de los bonos de carbono, la huella, y cómo es que esto puede mejorar en general a una ciudad como Mexicali. Sí, bueno, hay mecanismos internacionales muy interesantes que se han venido desarrollando, impulsando en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, derivados de una serie de protocolos internacionales que tienen que ver, por un lado, con la calidad del aire, pero con otro tema mucho más amplio, que también ya se comentó antes, que es este fenómeno de cambio climático, y que está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. El principal de estos gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, que prácticamente lo generamos en cada actividad de la ciudad, pero también otros gases contaminantes como metano y como algunos más. Entonces, esos mecanismos internacionales lo que han buscado es la forma de que con algunas acciones, como lo que pretendía el protocolo de Kioto en su momento y como lo que más reciente pretende el Acuerdo de París, que se logró este año, impulsar acciones internacionales que ayuden a empezar a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en la escala mundial. Ahí tenemos un problema que ya no es local, aunque nos impacta, porque tiene que ver mucho con los sistemas de producción mundial, ¿no? La economía del mundo depende de los combustibles fósiles, eso lo sabemos ya desde hace varias décadas. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático tiene más de 30 años o 20 años diciendo la dependencia de los combustibles fósiles son la principal causa de estos fenómenos de degradación ambiental. Y bueno, el problema que tenemos con esos instrumentos es que luego no logran ir bajando como debieran. En la escala nacional suelen adaptarse muy bien o adoptarse muy bien en dependencias federales como la Semarnat y otras, pero luego cuando bajamos de escalas al gobierno, a los gobiernos locales, llámese el gobierno del estado y mucho menos el gobierno municipal, esas medidas ya suelen no llegar, no aterrizarse adecuadamente. Entonces, por eso no nos impactan los beneficios aún, ¿no? Aunque el más reciente esfuerzo a nivel internacional, que se denomina los Objetivos del Desarrollo Sustentable, ¿no? O le llaman Agenda 2030, porque los objetivos están planteados a lograrse en el año 2030, tienen mucho que ver con esto, de la conservación de los bosques, de las ciudades sustentables, de la calidad del aire, de cambio climático, etcétera. Entonces son grandes retos que la humanidad tiene frente a sí y que en la escala local tendríamos que empezar a aplicarlos.
Pues sí, sin duda alguna, muy importante lo que está comentando, porque si bien sabemos o tenemos conocimiento de que es en el 97 más o menos cuando ya se empiezan a hacer las mediciones, ¿no?, de la calidad aquí en Mexicali, en Baja California, en las ciudades que comentaba, y que es cuando ya conocemos la problemática que existe aquí en la región en cuanto a las cuestiones de índices de contaminación. Entonces estamos hablando de casi 20 años que estamos hablando de una medición y que estamos conscientes de esta contaminación y que pues las políticas, como dice, no han generado el impacto que necesitamos, por supuesto, para generar este cambio y obviamente que se dé esta reversa en la contaminación, porque pareciera que es una bola de nieve, ¿no? Se va generando y sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo necesario en cuanto a políticas a realizar para que se pueda generar este cambio y que se empate, por supuesto, lo que comentaba, tanto de estas políticas que se generan a nivel internacional, que se jalan a nivel federal y todo este marco que tendría que llegar hasta municipios, pero que también la ciudadanía la comprendiera? Sí, es bien interesante tu pregunta y la reflexión que haces, porque finalmente decía yo que México tiene un marco normativo y un marco institucional muy sólido. Podemos llevarnos un buen tiempo analizando ese marco institucional y ese marco normativo que nos permitirían orientar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo con ese enfoque hacia la sustentabilidad, ¿no? Sin embargo, por alguna razón no estamos siendo capaces de lograrlo. Creo que tiene mucho que ver el problema con varias dimensiones. Una es la dimensión gubernamental, que sin duda habría que lograr algunas acciones que nos lleven al fortalecimiento institucional en la escala local. Estoy hablando del gobierno del Estado y del gobierno municipal, sin duda. Y por otro lado, la dimensión que tiene que ver con lo social, con los sectores empresariales, con la propia ciudadanía, los organismos de la sociedad civil que están orientadas a trabajar en temas de mejoramiento ambiental, que ya son varias y muy activas, las conocemos, las hemos visto trabajar. Y en la escala gubernamental creo que tendríamos que ponerle mucha atención a la toma de decisiones para que éstas sean colegiadas, sean corresponsables, los gobiernos sean incluyentes y que la ciudadanía expresada en sectores que ya he mencionado, empresarial, académico, social, puedan participar y puedan nutrir y en conjunto a acceder a esa corresponsabilidad que es tan importante. Y un dato que nos ayuda a ver de qué tamaño es el problema que tenemos en la toma de decisiones, lo podemos ver muy claramente con la asignación de los recursos presupuestales a las áreas encargadas de definir la política ambiental de nuestro estado y de nuestro municipio. La Secretaría de Protección al Ambiente ejerció en los años más recientes cerca de 43 millones de pesos, cuando la oficina del Poder Ejecutivo o el Gobierno del Estado en su conjunto ejerce un presupuesto de cerca de 38 mil millones de pesos. Entonces, cuando tenemos y observamos a varias dependencias del Ejecutivo que ejecutan presupuestos de miles de millones de pesos. Es decir, traemos la carga ladeada, como decimos coloquialmente, ¿no? Es un tema que está rezagado. Está rezagado, y también lo podemos ver observando las últimas legislaturas o las más recientes legislaturas, qué tanto trabajo legislativo se ha hecho en la materia ambiental, y lamentablemente los resultados son muy pobres, por no decir que nulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces desde la escala de lo social? Ahí está el gran reto. Creo que es ahí donde debemos de empujar a través de los organismos de la sociedad civil, y de las instituciones académicas, los organismos empresariales, para trabajar en esta agenda ambiental común y corresponsable, y que sean estos los que empujen ahora sí a las dinámicas gubernamentales a orientar mayores recursos para esas políticas internacionales y nacionales se bajen a la escala local, ¿no? No, pues un tema importantísimo que nos acabas de compartir, y sobre todo con estos últimos números, ¿no? Que más evidente que eso, pues no puede ser. Y en un estado como el de Baja California, ¿verdad? Que pues nos distinguimos por la naturaleza, por todo lo bello que existe en nuestro estado y también con nuestros vecinos del sur, ¿verdad?
es incomprendible o es o no tiene perdón este tipo de limitaciones que tenemos. Quizás sea la falta de preparación de muchos de nuestras gobernantes en este sentido, ¿verdad? En la sensibilización hacia los impactos ambientales, hacia las cuestiones naturales, pero también la ciudadanía tenemos mucho que hacer al respecto, como también comentas. Un tema muy importante para el desarrollo de la región y pues como siempre el tiempo se nos va muy rápido, ¿verdad? Y estamos, muy interesados en seguir platicando contigo, doctor, sobre este tema tan importante que es las cuestiones ambientales de nuestra ciudad. Con mucho gusto, encantado de estar aquí cuantas veces sea necesario. Gracias, pues muy amable. Muy amables. Y pues damos la despedida de este año 2016, que fue pues el primero para Metrópolis, ¿verdad? Así es. Primer año para Metrópolis, en donde pues muy contentos hemos participado con todos ustedes en muchos temas muy interesantes, y ustedes que están bien presentes y presentes, ¿verdad? En los temas del Facebook también, con todos sus comentarios y participaciones, pues les damos las gracias, ¿verdad? Aquí en Metrópolis, presente y futuro. Con participación ciudadana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.